La fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 es compleja y en ella intervienen varios mecanismos de distinta importancia según la etapa evolutiva de la enfermedad. En la visión actual de esta patología se consideran de especial importancia los que forman parte del llamado octeto ominoso. En la etiopatogenia de la diabetes tipo 2 existe una base genética no del todo bien conocida sobre la que intervienen factores ambientales como el sedentarismo, la alimentación o el estrés, que no solo pueden desencadenar la expresión de los genes de la diabetes, sino también alterarlos por mecanismos epigenéticos, incrementando el riesgo de aparición de la enfermedad. Habitualmente la primera alteración que se manifiesta es el déficit de captación de glucosa en el músculo y otros tejidos periféricos. Esta anomalía se debe a un defecto en la unión de la insulina con su receptor, lo que provoca alteraciones en la cadena de transporte y metabolismo celular de la glucosa. Este fenómeno se denomina resistencia a la acción de la insulina. Como consecuencia, el déficit en el consumo de glucosa por las células de los tejidos periféricos provoca el aumento de su concentración en la sangre. Esta elevación glucémica condiciona otro mecanismo fisiopatológico que consiste en la alteración de la secreción de la insulina por parte de la célula beta pancreática. Este mecanismo puede aparecer paralelamente al anterior, ya que numerosas alteraciones genéticas presentes en la diabetes mellitus tipo 2 se manifiestan con un déficit en la secreción de insulina. En cualquier caso, la situación de hiperglucemia a la que conduce la escasa utilización periférica de la glucosa obliga a la célula beta pancreática a incrementar su producción de insulina, intentando compensar el fallo funcional. Inicialmente se produce una clara hipersecreción de insulina que constituye la llamada fase de hiperinsulinismo, pero más adelante la célula beta sufre un desgaste excesivo y reduce su capacidad funcional de secreción de insulina, produciendo una situación de insulinopenia relativa. Otros mecanismos, como la propia hiperglucemia en el entorno de la célula beta, contribuyen a la disminución de su capacidad secretora de insulina. Estudios con clamp euglucémico han demostrado que en el transcurso de la vida, el páncreas humano tiende a perder progresivamente la masa celular beta y por lo tanto su capacidad funcional. Las situaciones que provocan una hiperfunción de las células beta agotan de forma precoz su capacidad funcional. La presencia simultánea de los dos mecanismos anteriores, es decir, una glucemia elevada y una cantidad de insulina insuficiente, constituye la evidencia diagnóstica del debut de la enfermedad. El tercer mecanismo, que constituye el triunvirato clásico de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, es la hiperproducción hepática de glucosa. El hígado tiene la capacidad de producir hasta el 80% de la glucosa extradigestiva del organismo. Los mecanismos implicados en este proceso son la glucogenólisis, a partir del glucógeno almacenado previamente en el propio hígado, y la neoglucogénesis, a partir de las proteínas y los ácidos grasos circulantes. Esta función del hígado es de gran importancia en las situaciones de ayuno, cuando la glucosa que precisa el organismo no puede obtenerse a partir de los alimentos. Este mecanismo, que influye especialmente en la hiperglucemia basal, se encuentra estimulado por el glucagón que segregan las células alfa del páncreas y por otras hormonas de contrarregulación. En condiciones normales, la insulina obtenida a partir de la ingesta de alimentos frena la producción de glucosa en el hígado. Sin embargo, en los pacientes diabéticos se han detectado algunos marcadores hepáticos de resistencia al reconocimiento de la insulina que condicionan el mecanismo regulador de la producción de glucosa hepática. Al triunvirato fisiopatológico clásico de la diabetes mellitus tipo 2 se suma un cuarto componente que contribuye de forma importante a la elevación de la glucosa, constituyendo así el denominado cuarteto disarmónico. Este cuarto componente se deriva de las evidencias de que las elevadas concentraciones de ácidos grasos libres en el plasma, que proceden de la lipólisis del tejido adiposo, incrementan los niveles de glucemia. Es un fenómeno denominado lipotoxicidad, que incluye diversos mecanismos fisiopatológicos. En primer lugar, la lipotoxicidad constituye uno de los sustratos de la neoglucogénesis hepática. A este mecanismo se suma el efecto directo de los ácidos grasos libres sobre el receptor periférico de la insulina, que contribuye a la resistencia insulínica. La lipotoxicidad también disminuye la síntesis de glucógeno en el tejido muscular y contribuye a obstaculizar la función secretora de insulina en la célula beta pancreática. La evidencia que da lugar a la ampliación del cuarteto disarmónico es la comprobación de que la ingesta de glucosa por vía oral provoca elevaciones de la insulina plasmática mucho más importantes que si la misma cantidad de glucosa se administra por vía endovenosa. Este fenómeno se debe a la liberación en la sangre de unas proteínas denominadas incretinas, que se producen por la interacción entre los alimentos y la mucosa del intestino delgado.
Las principales incretinas son el péptido análogo al glucagón tipo 1 o GLP-1 y el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa o GIP. Estas incretinas tienen la función de estimular la secreción de la insulina necesaria para la adecuada absorción de nutrientes, secreción que se encuentra inhibida si la glucemia es baja. La disminución en la liberación de incretinas favorece el incremento de la glucemia por déficit en la producción de insulina. Constituye el quinto factor fisiopatológico del denominado quinteto por excelencia. Otros efectos de las incretinas consisten en contribuir a la sensación de saciedad y frenar la secreción del glucagón que estimula la producción hepática de glucosa. El glucagón es secretado por las células alfa del páncreas. En condiciones normales, estas células ocupan el 35% de la masa endocrina de este órgano. Sin embargo, en los sujetos con diabetes mellitus tipo 2, esta cifra se incrementa hasta el 58%, lo que contribuye a la aparición de hiperglucagonemia con la consiguiente hiperproducción hepática de glucosa. El correcto metabolismo de la glucosa precisa de un constante y delicado equilibrio entre las secreciones de insulina y glucagón, equilibrio que se ve alterado en la diabetes mellitus tipo 2. El riñón ha sido probablemente uno de los órganos más infravalorados en el terreno del metabolismo de la glucosa. Su acción se desarrolla en tres frentes. Por un lado, consume glucosa para sus necesidades energéticas como cualquier órgano, y por tanto contribuye a descender la glucemia. Por otro lado, el córtex renal también es capaz de producir glucosa. A través de procesos de neoglucogénesis y la glucogenólisis puede aportar hasta el 20 o 25% de la glucosa extradigestiva, y se ha comprobado que en personas con diabetes mellitus tipo 2 este porcentaje puede incrementarse hasta en 3 veces. Por último, y lo más importante, el riñón filtra hasta 180 gramos al día de la glucosa presente en la sangre. En el túbulo contorneado proximal de la nefrona hay transportadores que se encargan de reabsorber esta glucosa y devolverla a la sangre, de forma que en condiciones normales la orina elimina menos de 0,5 gramos al día, es decir, menos del 1% de la glucosa filtrada. Sin embargo, estos transportadores tienen un límite en su capacidad funcional, y cuando la glucemia excede los 180 miligramos por decilitro aproximadamente, son incapaces de realizar una reabsorción completa y aparece la glucosuria. Las personas con diabetes mellitus tipo 2 muestran un aumento en la capacidad de reabsorción renal de la glucosa, mecanismo que colabora con los demás factores fisiopatológicos en el incremento de la glucemia. El octeto ominoso se completa con la interacción de la insulina con los neurotransmisores del hipotálamo responsables de la saciedad. En algunos pacientes diabéticos se ha constatado la existencia de una disfunción hipotalámica que puede ser la responsable de un apetito excesivo y del desarrollo de obesidad. En resumen, en la mayoría de los diabéticos de tipo 2, la primera manifestación de la enfermedad es la resistencia insulínica en los tejidos periféricos. En la mayor parte de los casos este defecto está condicionado genéticamente, pero ciertos factores ambientales como el sedentarismo, el desequilibrio de la dieta o la obesidad condicionan la expresión de este gen. Debido a esta resistencia a la insulina, la glucosa procedente de la ingesta de alimentos no es metabolizada en los tejidos a pesar de la presencia de insulina. Esta situación pone en marcha una serie de mecanismos compensadores. Por una parte se incrementa la secreción de insulina en el páncreas. Por otro lado, los requerimientos energéticos se suplen parcialmente con la liberación de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo y con el aumento de la producción de glucosa hepática. La suma de estos factores da como resultado un aumento progresivo de la glucemia que estimula a la célula beta para aumentar la producción de insulina. El mantenimiento del estrés insulínico provoca un agotamiento funcional de la célula beta que se ve favorecido por la glucotoxicidad y en menor medida por la lipotoxicidad, factores que refuerzan a su vez la resistencia a la insulina. El resultado es una disminución en la secreción de insulina que favorece un nivel elevado de glucosa en la sangre. La comprensión de los complejos procesos fisiopatológicos de la diabetes mellitus tipo 2 puede proporcionar las claves para optimizar el tratamiento de cada paciente según sus circunstancias.